Clase 2 de hermenéutica, en este segundo módulo, hermenéutica, y en esta ocasión vamos a tener el tema de la necesidad de interpretar la Biblia y la regla fundamental de la hermenéutica. La necesidad de interpretar la Biblia y la regla fundamental de la hermenéutica. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al versículo 17, dice: Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Vea con atención segundo de Pedro 3:16, dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay contenido difícil de entender. La Biblia no lo niega, el apóstol no lo está negando. Y está diciendo que sí se encuentra en algunas de estas partes, en alguna de este contenido bíblico, sí se encuentra material difícil de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. La palabra difícil, del griego noetos, significa dificultad de percepción. Entonces, lo que está diciendo Pedro es una gran verdad, pero es una verdad que no nos debe desalentar. Está diciendo, si bien que en los escritos de Pablo, dice, se encuentran algunas partes que tienen dificultad de percepción. Pero lo difícil jamás es similar o es lo mismo a imposible. Lo difícil es posible siempre y cuando nosotros seamos diligentes. ¿Diligentes de qué forma? Diligentes en una lectura, diligentes en el estudio adecuado, diligentes a través de tener herramientas como Biblia, diccionario, comentarios, etcétera, etcétera. Y estas partes difíciles de entender, estas partes noetos que tienen dificultad de percepción, bien podríamos entonces nosotros arribar a una adecuada interpretación. La escritura difícil de entender, como está diciendo segundo de Pedro 3:16, esta escritura, vea con atención, esta escritura que se está asegurando tiene aspectos difíciles de entender en manos de indoctos y de inconstantes, se convierte en un verdadero peligro. ¿Qué es un indocto? Un indocto viene de indoctus, que es una persona con falto de instrucción. Un inconstante viene de asterictos, que es un vacilante. Entonces, estas partes difíciles de entender, estas partes que tienen una difícil percepción en manos de personas que no tienen instrucción, una instrucción de vida para arribar a una adecuada interpretación de la Biblia y que además son vacilantes, entonces estamos ante la inminencia de un grave peligro. Dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y la palabra tuercen es un término muy agresivo en el original griego, tuercen de streblo, que significa torturar. Una palabra yuxtapuesta, streblo, que se divide en estreble, instrumento de tortura, y que deriva también de strefo, que significa girar. Entonces, está diciendo el apóstol Pedro que estas personas que tienen falta de instrucción, estas personas que son vacilantes, cual máquina de tortura, usarán la Biblia y la harán girar, la torcerán totalmente en las percepciones y en las interpretaciones que ellos estarán
dando de la propia Biblia. Ahora, ¿para qué tuercen la Escritura estas personas? Bueno, dice segundo de Pedro 2:1 que habrá falsos maestros, que al igual en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas, en nuestros tiempos habrá falsos maestros. Esta es una realidad que tenemos el día de hoy. La iglesia cristiana no está exenta de este riesgo y se puede tener un falso maestro. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad el ser estudiosos de la Biblia, el poder denunciar a un falso maestro y el huir tan lejos podamos de una falsa enseñanza. Habrá falsos maestros. Estos falsos maestros, vea con atención, tuercen la Escritura y ellos, al torcer la Escritura, estarán introduciendo encubiertamente herejías destructoras y harán mercadería de ustedes. Van dirigidos hacia dos metas específicas. Número 1, mezclar la verdad con la mentira y poco a poco estar introduciendo de manera encubierta herejías destructoras y hacer del pueblo de Dios, hacer de la iglesia de Dios producto de sus ganancias, hacer mercadería con ustedes, dice. La palabra herejía viene del término griego jairesis, que significa una opinión voluntariosa, una alternativa o una desunión. La herejía, el jairesis, es dejar de someterse a la verdad para someterse a preferencias personales o intereses de beneficio. Es decir, se lo repito nuevamente, se dejan de someter a la verdad, vienen con una idea propia que dicen esto es así, yo pienso de esta forma, pero aquella idea que está además dividiendo, aquella idea que sostienen es algo que está beneficiando sin duda alguna los intereses propios de cada uno de estos falsos maestros. Van a estar introduciendo entonces estas herejías y a través de las herejías estarán haciendo divisiones, estarán haciendo partidos dentro de la iglesia. Y escuche con atención, la herejía se sustenta básicamente en dos ideas fundamentales. Número 1, en lo que yo pienso, no en lo que la Biblia dice, no en lo que la Biblia de acuerdo a una normatividad correcta de hermenéutica establece, sino a lo que yo creo, a lo que yo pienso, y número 2, a lo que me beneficia. Todas aquellas ideas heréticas que tienen estos falsos maestros, ellos las comparten, ellos las predican, ellos las dicen, y es muy interesante que en todas esas herejías que ellos están publicando, que ellos están predicando, ellos están siendo beneficiados. Analice usted la vida de los falsos maestros públicos que tenemos el día de hoy, aquellos falsos maestros que los puede ver en el internet, que los puede ver de manera pública, y usted podrá ver que ellos se benefician en lo que están diciendo y que además ellos están sosteniendo básicamente lo que ellos piensan, haciendo a un lado toda regla hermenéutica, toda normatividad hermenéutica y torciendo la Escritura como lo estaba previniendo, como le estaba señalando el apóstol Pedro. Segundo de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice que muchos, no pocos, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, ¿qué características tienen estos muchos? ¿Ya se dio cuenta usted que son muchos, que no son pocos, que son muchos? Estos muchos, ¿qué características tienen? Bueno, segundo de Pedro 3:16 nos dice, son indoctos, es decir, no tienen instrucción, no tienen conocimiento y son inconstantes, son vacilantes. Vea la combinación tan terrible que se tiene. Personas sin conocimiento y personas sin disciplina, personas totalmente vacilantes. Y primero de Timoteo 4:1 dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y este apartarse de la fe será porque están escuchando
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra escuchando, proseco, del griego proseco, significa poner atención, dar oído. Entonces, vea, el Espíritu Santo está diciendo desde antaño que en los últimos tiempos van a apostatar de la fe, y solamente puede apostatar de la fe aquellos que están caminando en la fe, para poder hablar de que se están apartando de la fe. Y ellos, a pesar de que conocen la fe, a pesar de que conocen la verdad, ellos estarán escuchando, ellos estarán poniendo atención no a la fe, no siguiendo la interpretación adecuada, correcta, la hermenéutica adecuada, sino que aun cuando están abrazando la palabra de Dios, ellos prestan oídos, prestan atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche con atención. Juan 5:39, el Señor Jesucristo ordenó escudriñar las Escrituras. Escudriñan las Escrituras, escarben las Escrituras, hagan un estudio fiel de las Escrituras, un estudio en el que paguen un precio para llegar al núcleo, al centro de lo que la Biblia está estableciendo. Y vea, la Biblia, Jesús enseña escudriñar la Escritura. Estas personas que dice 1 de Timoteo 4:1, que se apartan de la fe, ellos están escuchando. Entre escuchar y examinar hay una gran diferencia. Escuchar es una conducta pasiva del oyente. Es una conducta en la que el oyente puede incluso sentir placer porque él pasivamente está escuchando algo que le está satisfaciendo. Pero examinar es una conducta activa totalmente del oyente. No se trata de sentimientos, no se trata de emociones, no se trata de sentir, no se trata de placer, se trata de arribar con instrucción, con doctrina, con esfuerzo a la interpretación correcta de lo que la Biblia está estableciendo. Quiero que vea que en 1 de Timoteo 4:1 el Espíritu Santo está asegurando y está diciendo que ellos estarán escuchando nada más y nada menos que a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, ellos estarán escuchando situaciones que derivan literalmente y de manera directa de la influencia demoníaca. Ellos estarán escuchando a doctrinas de demonios, no doctrinas sobre demonios, sino doctrinas que derivan de los mismos demonios. Es lo que está señalando el Espíritu Santo. Entonces nos está poniendo bajo un escenario, bajo una realidad de que urge la necesidad de la interpretación bíblica y urge poder nosotros entender entonces cuáles son las reglas de hermenéutica para hacer un trazo correcto en la interpretación bíblica. Porque el pronóstico que tenemos, lo que el Espíritu Santo ha anunciado, es algo totalmente terrible, donde se estará llegando a apartarse de la fe, a apostatar de la fe, a torcer las Escrituras y a incluso estar siendo inspirados, siendo alimentados por doctrinas que provienen de los mismos demonios. Vea nada más el alcance, y esto espero que pueda operar en usted la necesidad de interpretar adecuadamente la Biblia para no ser arrastrado en este riesgo que se tiene en los últimos tiempos y que se estará realizando sin duda alguna, porque el Espíritu Santo lo ha señalado desde hace ya muchos años anteriormente. Segundo de Timoteo 3:15 y 16, sin embargo, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vea, el remedio es la Escritura, la adecuada interpretación de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es útil para enseñar, toda la Escritura es útil para redarguir, toda la Escritura es útil para corregir, para instruir en justicia, toda la Escritura.
toda la Escritura. Y esto me da lugar a poder hablar de la regla fundamental de la hermenéutica. La regla fundamental de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma, que la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué quiero decir con esto? Ya habíamos señalado desde la clase anterior, la Biblia constituye un solo volumen, constituye un todo, y la Biblia no se debe de interpretar de manera aislada. Jamás debe estar en contraposición lo que nosotros sostenemos con alguna parte de la Biblia. Si se tiene alguna contraposición, alguna contrariedad de lo que nosotros estamos sustentando, que nosotros estamos diciendo, la Biblia dice esto, pero se contrapone con otra parte, con otro contenido que tiene la Biblia, entonces sencillamente podemos decir estamos realmente equivocados. Regla fundamental de la hermenéutica: la Biblia se interpreta a sí misma, se interpreta a la luz de un solo tomo, un solo volumen, no de manera aislada. Y de hecho, 2 de Timoteo 3:16 dice toda la Escritura, toda. Y está implicando toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En Hechos capítulo 27, el apóstol dice: porque yo no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Y aquí vemos que el apóstol Pablo, y vemos como regla fundamental de la hermenéutica, la Biblia se interpreta a la luz propia de toda la Biblia, no de manera aislada. La Biblia constituye un todo. Se debe interpretar en una panorámica de un todo. Es impresionante si yo le preguntara quién fue el primer intérprete de la Biblia. Usted quizás se sorprenderá con esta respuesta. El primer intérprete de la Escritura fue Satanás. ¿Cómo debió interpretar la Escritura y cómo la interpretó? Bueno, ¿cómo debía interpretarla? Debía interpretarla como un todo. ¿Y cómo la interpreta? La interpreta como una parte o como una fracción. La interpretación, escuche con atención, regla fundamental de la hermenéutica: la Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia es su propio intérprete. ¿Cómo se tenía que interpretar? La interpretación debería de ser general, y sin embargo, la interpretación que hace Satanás al interpretar por primera vez lo que Dios está diciendo, la palabra de Dios, se hace de manera particular. Vamos a poner un ejemplo de lo que acabo de mencionar. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo general, ¿qué es lo general? Lo general es puedes comer de todos los frutos, lo general es yo soy el creador de todo esto, lo general tú eres una creación, lo general es yo te estoy dando una normatividad, etcétera. Puedes comer de todo salvo del árbol de la ciencia del bien y del mal. No puedes comer porque el día que de él comas, ciertamente tú morirás. Pero dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5... pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les dijo, no coman de todo árbol del huerto. Vea, Dios ya había dado una indicación y aquí viene la interpretación que hace Satanás. Con que Dios les dijo, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer le responde a la serpiente y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y entonces la serpiente hace una interpretación no general de lo que tenemos hasta ese momento como palabra de Dios, hace una interpretación totalmente individualizada, totalmente particular, y le dice: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo interpreta?
No considera el todo, sino que individualiza lo que está hablando el Señor. Y de esta forma fija la atención solamente en la prohibición. Interpreta de manera inadecuada y considera, por lo tanto, que Dios es injusto, que Dios es un policía, que Dios no quiere que tomen del fruto, que no disfruten, etcétera. Pero todo esto sustentado en una mala interpretación, en una interpretación individual, no una interpretación general. La Biblia se debe interpretar por sí sola a la luz de toda la Biblia, regla fundamental de la Biblia. Otro ejemplo, antes de concluir, Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vea, interpretación particular. Tú eres hijo de Dios, tú puedes usar ese poder, tú puedes ordenar, tú puedes declarar, etcétera, etcétera. Tú eres hijo de Dios, entonces tú puedes alimentarte, tú te debes de alimentar, tú puedes convertir esas piedras en panes, etcétera. Y si no haces esto, entonces la interpretación que le está dando Satanás es: no eres hijo de Dios. Pero la interpretación debe ser general. Él es hijo. Si él era hijo que hacía la voluntad de su padre. No necesitaba de ningún milagro. Si era hijo, entonces él dependía de su padre. Él debería hacer su voluntad, etc. El pan, bueno, la Escritura ya decía en el Antiguo Testamento: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces esta interpretación se tenía que hacer a la luz de toda la Biblia, y por ello el Señor se defiende con la Escritura y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús hace una interpretación general de la palabra de Dios ante este ataque que Satanás está presentando, esta prueba que Satanás está presentando delante del Señor. Entonces, concluimos con estas dos ideas en esta segunda clase. La necesidad de interpretar la Biblia es una necesidad apremiante el día de hoy, saber interpretar adecuadamente la Biblia para no llegar a ser indoctos, para no llegar a ser vacilantes, para no llegar a torcer la Escritura, para no llegar a apartarnos de la fe, para no llegar a incrementar o a publicar o a compartir herejías, a creer herejías, etcétera, para no llegar a hacer mercadería dentro de la iglesia de Dios, etcétera. El peso, el resultado sería fatal si nosotros no abrazamos esta verdad de la necesidad de adecuadamente interpretar la Escritura. Y como regla de hermenéutica, primera regla, la regla fundamental de la hermenéutica, la Biblia se interpreta así sola. No hay ningún texto que tú puedas interpretar en la Biblia que lo interpretes de manera aislada. Siempre debe ser una interpretación a la luz de todo el cuerpo bíblico, a través de todas las palabras de la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y no debe existir contradicción alguna. La Biblia es un todo, es un solo volumen, y se ha de interpretar a la luz propia que la misma Biblia nos está arrojando. Regla fundamental de la Biblia y la necesidad de interpretar adecuadamente la Biblia. Espero que esta clase haya sido clara para ustedes. Continuamos en nuestras siguientes clases próxima semana. Que el Señor les bendiga.